Hola, hoy voy a grabar la primera clase de la unidad 1. La unidad corresponde a sistemas de salud. Y en esta primera clase vamos a ver los conceptos de seguridad social y los principales modelos de salud imperantes en el mundo. Los objetivos de esta clase serán entender los conceptos atingentes a la seguridad social, es decir, qué es la seguridad social, y conocer la clasificación y funcionamiento de los sistemas de salud en los más importantes, los modelos más importantes en el mundo. Bueno, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es un concepto que surge frente a los estados de necesidad de las personas. La persona está en una situación de vulnerabilidad o de necesidad, ¿cierto? Como es, por ejemplo, cuando no puede generar ingresos, ya sea por accidentes, cesantía, maternidad, estar al cuidado de los hijos en la primera infancia, u otra situación similar. También un estado de necesidad es, por ejemplo, cuando uno no puede proporcionarse la vivienda, ¿ya? En algunos países también se entiende como el ocio o la recreación como parte de los estados de necesidad de las personas, y estos son cubiertos por la seguridad social. Estos estados de necesidad o momentos de vulnerabilidad que tienen las personas pueden ser transitorios, pueden ser prolongados o pueden ser también permanentes. Esto, por ejemplo, la maternidad es una situación de necesidad porque parte con el prenatal, en el caso de nuestro país que parte a las 34 semanas, el prenatal, y termina a los 6 meses en este periodo. Entonces, es prolongada, ¿cierto? Pero es transitoria, o sea, no es una situación permanente. Pero, por ejemplo, una discapacidad física, como la pérdida de alguna extremidad, como la pérdida de la visión, o la pérdida de las capacidades para poder movilizarse por sí misma, podrían ser, en la mayoría de los casos, permanentes. Entonces, la seguridad social surge para dar respuesta a estos estados de necesidad, ¿cierto? O a la incertidumbre del futuro. ¿A qué se refiere esto de incertidumbre en el futuro? Es que no necesariamente yo hoy día, en este momento, puedo presentar esta necesidad, ¿cierto? Pero podría eventualmente presentar en el futuro una necesidad. Y entonces la sociedad en sí misma genera una respuesta para dar solución a estos estados de necesidad o de vulnerabilidad. Y eso es la seguridad social, la respuesta a estos estados de necesidad y a la incertidumbre que puede generar el futuro en relación a esto. Cuando nosotros vemos esta respuesta, cuál es el origen, de dónde provienen, hay dos orígenes principales. Esta respuesta puede ser personal o puede ser institucional, ¿sí? La respuesta personal es que yo digo, ok, yo tengo una situación o puedo tener una situación en el futuro, pero yo me la voy a arreglar sola. En el fondo yo voy a ver cómo cubro esas necesidades. Y cómo una persona particular, ¿cierto?, puede cubrir esas necesidades, bueno, recurriendo a la caridad, es una de las formas de solucionarlo, recurrir a los ahorros personales, si es que los tiene, recurrir a los amigos, ¿cierto?, para que le ayuden a soslayar esta situación. O la respuesta puede ser institucional, ¿ya? Esta solución puede ser no personal y puede pasar a ser institucional. Cuando es institucional, ¿cierto?, ya hay una regulación de base. Y va a depender del estado de necesidad al que la persona se enfrente, va a depender de eso la respuesta
institucional, ¿sí? En el caso de los problemas de salud, va a depender de cuál es la naturaleza, si es la naturaleza es aguda, si la naturaleza es crónica, si la naturaleza es congénita, ¿cierto? Y la seguridad social, entonces, como yo les hablaba anteriormente, es esta respuesta que tiene la sociedad frente a estos estados de necesidad. Y en el caso de las soluciones, cuando son personales, que podríamos, como yo decía anteriormente, recurrir a la caridad, recurrir a los amigos, a los ahorros personales, o podría recurrir también a un seguro privado. Esa es la respuesta que se ha dado para cubrir estos estados de necesidad. Los seguros privados, que en el fondo yo voy y contrato mi propio seguro, si es que en el caso de nuestro país, nosotros no estamos obligados a tener un seguro privado, ¿ya? Entonces es una cosa así voluntaria. Y lo otro es la seguridad social, que es esta respuesta institucional, que ya vamos a ver a continuación, pero que en la mayoría de los países no es voluntaria, sino que es obligatoria. Ya vamos a ver eso más adelante. Cuando uno escucha el término seguridad social, en general debe pensar en que es la terminología que se usa para referirse a todas las modalidades de arreglos o de convenios institucionales que buscan proteger a las personas frente a los estados de necesidad, ¿sí? La seguridad social es un sistema mediante el cual la sociedad, por medio de mecanismos públicos organizados debidamente, da protección a los miembros en frente a los diferentes estados de necesidad. Eso es la seguridad social. Para hacer la diferencia, vamos a ver la definición de seguro. Uno tiende a confundirse con estos términos. ¿El seguro qué es? Es un mecanismo que ofrece a los individuos protección frente al riesgo, ¿ya? Es simplemente un mecanismo que ofrece a una persona en particular una protección frente al riesgo. Y eso es como definición. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un seguro privado y un seguro social? Porque ahora vamos a ver cuál es la naturaleza de ese seguro, ¿cierto? Esta protección que se le da a un individuo frente a un riesgo. Un seguro privado va a ser un acuerdo entre un individuo particular, una persona en particular, y un agente o un ente asegurador a cambio del pago de una prima, ¿cierto? Yo le pago una mensualidad o una cantidad de dinero anual, va a depender del seguro que yo contrate, a cambio de la protección frente a una necesidad. Y seguro hay para todos los gustos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi necesidad? Mi necesidad puede ser de salud, mi necesidad puede ser el que no se me queme la casa, mi necesidad puede ser que me roben el auto o que me asalten, ya infinidad de cosas. Y mientras los países más desarrollados son, más cantidad de seguros tienen. E incluso si se les manchó la alfombra o si se les echó a perder la pintura de la casa, también hay seguros para eso. Pero es el acuerdo, ¿cierto?, entre una persona, en particular un individuo, y una entidad aseguradora. ¿Cuál es la diferencia con un seguro social? Es que es un acuerdo o un arreglo público donde la sociedad entera, de manera organizada, intenta responder frente a los estados de necesidad de las personas, asumiendo, ¿cierto?, que las personas por sí mismas no pueden cubrir esos estados de necesidad. Porque si así fuese, si todas las personas de manera particular, individual, pudiésemos, con todas las eventualidades de la vida, digamos, no existirían los seguros sociales, ¿ya? Cuando hablamos de seguridad social como respuesta institucional, o sea, como seguro social, aquí las personas que trabajan están obligadas a contribuir. Porque yo les decía adelante, cuando el seguro es privado, yo lo puedo contratar o no, es una cosa voluntaria.
pero cuando es una respuesta institucional, las personas están obligadas a contribuir, ¿ya? Y hay una ruptura entre el riesgo individual y la contribución financiera. ¿Qué quiere decir esto? No importa cuánto yo pague de mi salario, de mis remuneraciones, ¿cierto? Yo voy a recibir lo mismo que el que paga más que yo o el que paga menos que yo, porque voy a recibir de acuerdo a mis necesidades, no voy a recibir de acuerdo a lo que yo pagué. Y eso habla de una distribución del riesgo, ¿ya? O sea, yo hoy en día tengo un seguro, me acojo a la seguridad social, ¿cierto? Yo soy, por ejemplo, FONASA, si estamos hablando en términos de salud. Yo soy FONASA. En FONASA yo pago un porcentaje de mi sueldo, pero no me suben ese porcentaje si es que yo tengo edad de estar embarazada, o si tengo alguna enfermedad crónica, o si yo tengo alguna discapacidad. Yo voy a pagar lo mismo. Y si yo lo uso, voy a recibir las prestaciones que yo necesite, independiente de cuánto yo pagué, ¿ya? Ahí hay una distribución del riesgo. Todas las personas asumen el mismo riesgo, ¿ya? No hay uno que sea más riesgoso que otro. Por lo tanto, en este modelo de seguridad social se habla de que hay una solidaridad entre sano y enfermo, porque si yo no me enfermo nunca voy al médico, nunca voy a la urgencia, ¿cierto? Nunca hago uso de la seguridad en salud, del sistema de seguridad en salud que yo tengo, pero hay otra persona que prácticamente va todos los días a rehabilitación, por ejemplo, o que tiene hospitalizaciones frecuentes, entonces el gasto que hace es mucho mayor que el que hago yo, pero no importa, porque hay una distribución de riesgo y hay un principio de solidaridad entre el que está sano y entre el que está enfermo, entre el que es pobre y es rico, o entre el que es joven o viejo, porque el joven tampoco gasta mucho, los que gastan más son los mayores, en general gastan más, hacen más uso de los recursos de salud. ¿Ya? Ahora, la seguridad social la tenemos que entender como este gran paraguas que viene a asegurar, entre comillas, ¿cierto?, los estados de necesidad. Los sistemas de salud son parte de la seguridad social, así como lo son también las pensiones o como son los seguros de cesantía, entre otras cosas, ¿ya? Dentro de este gran paraguas de la seguridad social, uno de estos que están bajo este paraguas es los sistemas de salud, ¿ya? Un poco vamos a hacer un repaso breve de la evolución que han tenido los sistemas de salud en el mundo. Porque no nacieron siendo lo que son hoy, lógicamente que han ido sufriendo cambios. Lo más antiguo que se conoce como algún registro que haya sobre los indicios de un sistema sanitario se da en el año 1812 en Cádiz, esto en España, frente a la pandemia de fiebre amarilla, donde empiezan a diseñarse normas de actuación sanitaria frente a la pandemia de fiebre amarilla. Y esto se ve como los inicios de la organización de un sistema sanitario, ¿ya? No, la gente ya estaba dándose cuenta de que hacía falta una organización central y no que cada uno se las arreglara por sus propios medios frente a pandemias de este tipo. Un poco más tarde, pero todavía en el siglo XIX, porque esto en 1812 a principios del siglo XIX, pero ya a mediados del siglo XIX, la mayor cantidad de gente que migraba a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales, ¿cierto?, hace que las personas dejen sus casas, dejen sus familias y vayan hacia la ciudad en busca de trabajo, pero están solos. Y al estar solos, empiezan a necesitar algunas cosas que antes se las proporcionaba la familia, como por ejemplo el cuidado cuando estaban enfermos, ¿ya? Entonces se empieza a entender de que las personas necesitan esta protección que ya no tienen
que antes le daba la familia, y el Estado empieza a hacerse cargo de cubrir alguna necesidad básica. Previo a la Segunda Guerra Mundial, los sistemas sanitarios eran muy precarios. Ya en el caso de los británicos, que han sido uno de los pioneros en la organización de los sistemas de salud, y los que tienen todavía mejores resultados en cuanto a sus propios sistemas de salud. Previo a la guerra solamente un 35% de los trabajadores tenía seguro médico, o sea, el 65% se las tenía que arreglar solo, ya frente a algún estado de necesidad en salud. Y el año 39, previo todavía, ¿cierto? Bueno, cuando parte de la Primera Guerra Mundial, el primer país en implantar la cobertura universal, y aquí son pioneros, en Nueva Zelanda. ¿Ya? La cobertura universal en los sistemas de salud, o sea, salud para todos, con estándares distintos, lógicamente, a lo que nosotros conocemos hoy en día. Y en el 48, ¿cierto? El Reino Unido nuevamente instauró o implementó el primer sistema sanitario de cobertura universal en Europa. Ya posterior a lo que ya había hecho Nueva Zelanda, un modelo similar hace Gran Bretaña, el Reino Unido, en el año 48, y crea este famoso sistema que todavía existe hoy en día con las mismas siglas, ¿cierto? NHS, el National Health Service, de cobertura universal. Esto ya es post Segunda Guerra. Además de lo que hace Gran Bretaña, la mayoría de los países post Segunda Guerra Mundial aumentaron sus prestaciones y las coberturas, o sea, empezaron a cubrir a mayor cantidad de población y a entregar más prestaciones, ¿ya? Y en muchos países desarrollados llegaron a la cobertura universal, y también en algunos países en vías de desarrollo. Aquí hubo un antes y un después con la Segunda Guerra Mundial. Esto marcó un hito, ¿cierto? Sí, trajo mucha muerte, mucha cosa terrible en la Segunda Guerra Mundial, pero si hay algo bueno que uno puede rescatar es la consolidación de los sistemas de salud como parte del estado de bienestar. Esta protección social, ¿cierto? Esta seguridad social otorgada por los estados es lo que se llama el estado de bienestar, ¿ya? Y una cosa importante es que se eleva a la condición de salud como un derecho ciudadano independiente de sus recursos económicos, ¿ya? Y se determina que el sistema sanitario es un servicio público que va a estar tutelado o organizado, ¿cierto?, por el Estado. Este concepto de estado de bienestar parte por Segunda Guerra Mundial, principalmente parte en Alemania, con Bismarck, que ya vamos a ver cuáles son las características del modelo sanitario de Bismarck. Pero aquí es donde pasa. ¿Ya? Y se entiende que, como les decía, la salud es un derecho, y que la asistencia sanitaria deja de ser una cosa exclusiva de los que tienen para pagarla, ya deja de ser exclusiva, individual y privada, y pasa a ser un bien social, ya, y eso es muy importante para la sociedad en sí. ¿Qué son los sistemas de salud? Harto rato que estamos hablando de los sistemas de salud, pero no lo hemos definido, porque primero teníamos que hacer este preámbulo. Hay varias definiciones. Yo me voy a quedar con la definición de la OMS, que es la más completa y oficial, ¿ya? ¿Qué dice la OMS? Dice que los sistemas de salud, el sistema de salud consiste en el conjunto de organizaciones, personas y acciones cuya finalidad principal es promover, restablecer y mantener la salud, ¿ya? Es decir, un conjunto de elementos que desarrollan acciones sanitarias, estas últimas entendidas como todo acto en el ámbito de la salud, personal o colectiva, de los servicios de salud pública o de iniciativas intersectoriales, cuyo principal objetivo sea mejorar el nivel de salud de las personas, de la comunidad o población. ¿Ya?
¿Qué necesita un sistema de salud para su funcionamiento? Bueno, el sistema de salud necesita personal, ¿cierto? Necesita personas que trabajen y que hagan las funciones para las que fue creado el sistema de salud, ¿ya? Y la función principal del sistema de salud es generar salud, mejorar el nivel de vida de las personas a través del mejoramiento de su estado de salud. ¿Ya? Y para eso necesita personas, necesita recursos económicos, necesita información, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son los mejores métodos? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? ¿Cuáles son las mejores estrategias sanitarias? Ya, para eso, para saber qué es lo mejor que puede hacer, necesita información. Necesita insumos, suministros, ¿cierto? Necesita equipamiento médico, necesita hospitales, necesita infraestructura, necesita centro radiológico, necesita equipos de rayos de laboratorio, etc. Necesita transporte, necesita ambulancias. Un sistema de comunicación, hoy en día existe la ficha electrónica prácticamente en todo el país, ¿cierto? En el sistema público hay distintos tipos de fichas electrónicas, pero en todo el país se utiliza ya prácticamente la ficha electrónica, por lo tanto necesitamos también comunicaciones, no solamente el teléfono como se hacía antiguamente, el correo electrónico, sino que también el compartir las fichas. Lo que estamos haciendo ahora con la telemedicina, ¿sí? Que ya venía desde hace algún tiempo, sobre todo con los especialistas que hay poco y que hacen telemedicina y que funciona muy bien. Necesitamos un buen sistema de comunicación y orientación y direcciones generales. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Ya? Eso es lo que necesita el sistema de salud para poder moverse. ¿Y para qué necesitamos un sistema de salud? Necesitamos un sistema de salud para prestar servicios que respondan a las necesidades de salud de la población y sean equitativos desde el punto de vista financiero